Imagina que ves una foto. Es un paisaje imposible, un cielo con nubes que parecen platillos voladores, o un desierto donde las rocas se mueven solas. Tu primer instinto es gritar Photoshop. Crees que es un montaje. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es 100% real? Las leyes de la naturaleza, cuando se combinan en el lugar y el momento precisos, pueden crear espectáculos que parecen violar esas mismas leyes. Hoy no vamos a hablar de mitos, vamos a viajar por el globo para presenciar 9 fenómenos naturales tan alucinantes que tu cerebro te dirá que son falsos. Pero te lo aseguramos, son tan reales como el suelo que pisas. Prepárate para cuestionar lo que crees que es posible, pero antes de desmentir a la propia realidad, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad de exploradores. Si te fascina lo increíble y lo inexplicable, suscríbete ahora mismo. Dale un fuerte me gusta a este video si ya te pica la curiosidad, activa la campanita para no perderte ningún misterio y coméntanos, ¿cuál es el fenómeno más extraño que has visto en persona? En los Andes de Chile y Argentina, a más de 4000 metros de altura, el sol es intenso, el aire es seco y las noches son heladas. En este ambiente aparecen los penitentes, formaciones de hielo que parecen cuchillas o figuras blancas inclinadas hacia el sol. Pueden ir desde unos centímetros hasta superar los 5 metros. Durante siglos su origen fue un misterio. Hoy sabemos que se forman por sublimación. El sol evapora la nieve directamente sin derretirla. Las zonas hundidas reciben más luz y se evaporan más rápido, mientras que las crestas reflejan la radiación y se mantienen frías. Así, los valles se profundizan y las puntas se afilan, creando este paisaje de estatuas heladas. Ahora viajamos a Venezuela, a la cuenca del lago de Maracaibo, donde ocurre un fenómeno que no tiene comparación. Casi todas las noches, durante más de 200 noches al año, el cielo se enciende con una tormenta eléctrica silenciosa y constante. El relámpago del Catatumbo. No es una tormenta común, llega a producir cerca de 28 relámpagos por minuto y puede durar hasta 10 horas seguidas, iluminando el cielo como si fuera un espectáculo de luces natural visible a cientos de kilómetros. Durante siglos, los navegantes lo usaron como un faro nocturno. Este fenómeno ocurre porque los vientos cálidos y húmedos del Mar Caribe chocan con el aire frío que baja de los Andes y de la Sierra de Perijá, que rodean la cuenca. A eso se suma el metano que proviene de los depósitos de petróleo y de la descomposición orgánica del lago. Todo junto crea las condiciones perfectas para mantener una tormenta eléctrica continua, una verdadera fábrica natural de relámpagos que no existe en ningún otro lugar del planeta. Nuestro siguiente destino es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, los valles secos de McMurdo en la Antártida. Es un desierto polar, increíblemente frío y seco, y desde la lengua del glaciar Taylor fluye una mancha que parece una herida abierta en el hielo, las cataratas de sangre. Literalmente, un torrente de color rojo intenso se derrama sobre el hielo blanco del glaciar y se congela al contacto con el aire. Durante décadas, fue un misterio absoluto. ¿Eran algas rojas? ¿Contaminación química? La respuesta es mucho más antigua y extraña. Hace millones de años, un lago de agua salada quedó atrapado bajo el glaciar Taylor a medida que avanzaba. Aislado del sol, del aire y del oxígeno, este lago se convirtió en una cápsula del tiempo. El agua se volvió increíblemente salada, 3 veces más que el océano, lo que impide que se congele incluso a temperaturas antárticas. Y, crucialmente, esta agua está cargada de hierro, lixiviado de las rocas del lecho de piedra. Cuando la presión del glaciar fuerza a esta salmuera a salir por una fisura, el hierro, que ha estado privado de oxígeno durante milenios, entra en contacto con el aire por primera vez. Se oxida instantáneamente. Es, literalmente, el mismo proceso que crea el óxido en el metal, solo que está ocurriendo en tiempo real, creando un río de óxido líquido que tiñe el glaciar de un rojo sangriento. Cuando levantamos la mirada cerca de grandes cadenas montañosas como los Alpes, las Rocallosas o los Andes, podemos encontrarnos con unas nubes que han inspirado miles de reportes de ovnis, las nubes lenticulares. No se parecen a ninguna nube común, no son esponjosas ni desordenadas, son lisas, con bordes perfectos y forma de lente o platillo, a veces apiladas como una torre de panqueques celestes. Lo más extraño es que se quedan quietas. Mientras todas las nubes se mueven con el viento, estas parecen pegadas a un punto del cielo durante horas. Aunque parecen naves espaciales, su origen es pura física. Se forman cuando un flujo de aire rápido, estable y húmedo choca contra una montaña. La montaña obliga al aire a subir, este se enfría y la humedad se condensa formando la nube. Luego el aire desciende por el otro lado, se calienta y la nube se disipa. Este proceso crea una onda estacionaria en la atmósfera. La nube es solo la cresta visible, el aire pasa a través de ella, pero la nube permanece fija exactamente donde la condensación ocurre. Si tu mente ya está asombrada, demuéstranoslo con un me gusta. Y si no te has suscrito, ¿a qué esperas? Únete a nosotros y activa esa campanita, porque lo que viene ahora es aún más extraño. Nos vamos al Valle de la Muerte, en California.
donde en el lecho seco de Racetrack Playa ocurre un fenómeno que durante décadas desconcertó a todos. Rocas que se mueven solas. Son piedras que pueden pesar desde unos pocos kilos hasta más de 300 y que avanzan por un terreno casi plano, dejando detrás largos surcos en el lodo seco. Nadie las veía moverse. Solo aparecían los rastros, lo que llevó a teorías de todo tipo, desde campos magnéticos hasta vientos imposibles. El misterio no se resolvió sino hasta 2014. Los científicos descubrieron que las rocas se mueven gracias a una combinación muy precisa de condiciones. En invierno, la zona debe cubrirse con una capa muy delgada de agua. En la noche, esa agua se congela formando una lámina fina de hielo. Cuando amanece, el hielo empieza a romperse en grandes paneles y con un viento suave de apenas 15 km por hora, esas placas comienzan a deslizarse. Al moverse, empujan lentamente las rocas atrapadas en ellas, raspando el lodo y creando los famosos senderos que durante tantos años parecían imposibles. Desde el espacio, los astronautas pueden ver una de las formaciones más misteriosas del planeta, el Ojo del Sahara, en Mauritania. En medio del desierto aparece un enorme círculo casi perfecto de unos 40 kilómetros de diámetro. En las primeras misiones espaciales, como las del programa Gemini de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, muchos pensaron que se trataba del cráter de un meteorito gigantesco, pero no había señales de impacto. Luego se creyó que era un volcán, pero las rocas tampoco coincidían. La explicación real es aún más interesante. El Ojo del Sahara es un domo anticlinal erosionado. Hace más de 100 millones de años, una burbuja de roca caliente empujó hacia arriba las capas sedimentarias sin llegar a convertirse en un volcán. Con el paso de millones de años, el viento y el agua desgastaron la parte superior, dejando expuestos sus anillos como si fueran los círculos de un tronco cortado. Cada capa de roca se erosiona a distinta velocidad, y por eso hoy vemos esos círculos concéntricos tan perfectos y tan llamativos desde el espacio. Todos hemos visto relámpagos en una tormenta, pero ¿qué tal ver relámpagos dentro de la nube de ceniza de un volcán en erupción? Este es uno de los espectáculos más apocalípticos y a la vez hermosos de la naturaleza. Se le conoce como tormenta sucia. Mientras un volcán expulsa violentamente una columna de ceniza, roca y gas a kilómetros de altura, el cielo se llena de rayos que se retuercen y bailan dentro de la nube piroclástica. Parece una escena del fin del mundo. Este fenómeno ocurre debido a la fricción. La columna de erupción es un caos de partículas que chocan entre sí a velocidades increíbles. Cuando los fragmentos de roca, ceniza y partículas de hielo colisionan y se rozan, generan una inmensa cantidad de electricidad estática. Es el mismo principio que cuando frotas un globo en tu cabello, pero a una escala titánica. La nube de ceniza se carga eléctricamente, creando áreas con carga positiva y otras con carga negativa. Imagina navegar en una canoa en una noche sin luna. Metes el remo en el agua y en lugar de oscuridad, el agua explota en una luz azul verdosa brillante. Cada gota que salpica parece un diamante líquido. Los peces que nadan debajo parecen cometas fantasmales. Esto no es magia, es la bioluminiscencia. En lugares como Puerto Rico, Jamaica o Vietnam, existen bahías donde este fenómeno es tan intenso que el océano parece un espejo líquido del cielo nocturno. El efecto es causado por organismos vivos, específicamente por unos microorganismos unicelulares llamados dinoflagelados. Estos seres diminutos son un tipo de plancton. Poseen una sustancia química llamada luciferina y una enzima llamada luciferasa. Cuando estos dinoflagelados son perturbados por el movimiento de un remo, una ola o un pez nadando, las sustancias químicas reaccionan, liberando energía en forma de luz fría. Es un mecanismo de defensa. El destello de luz repentino está diseñado para asustar al depredador que intenta comérselos. En estas bahías, la concentración de estos organismos es tan astronómicamente alta, millones por litro de agua, que cualquier movimiento crea un espectáculo de luz celestial en el agua. Para nuestro último fenómeno viajamos al norte de Australia, cerca del Golfo de Carpentaria. Allí, en primavera, aparece una de las nubes más raras del mundo, la nube Morning Glory. Es una nube tubular, perfectamente formada, que puede extenderse por 1000 kilómetros de largo, aunque normalmente solo tiene 1 o 2 kilómetros de ancho, y no se queda quieta, avanza por el cielo a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, como una ola gigantesca surfeando la atmósfera. A veces llega sola y a veces aparece en cadenas de hasta 10 tubos paralelos. Para los pilotos de planeadores es un sueño, porque pueden surfear la corriente ascendente frente a la nube durante horas. Aunque su origen no se entiende del todo, se cree que nace por la interacción de varias brisas marinas. Durante el día, los vientos de la costa este y oeste de la península de Cabo York chocan en el centro.
En la noche, el aire frío que baja de las mesetas genera una onda de presión que se desplaza. Cuando esa onda se encuentra con el aire húmedo del Golfo al amanecer, eleva la humedad y la condensa, formando este enorme tubo de nube que cruza el cielo como si fuera una ola perfecta. Desde las profundidades heladas de la Antártida hasta las alturas de la atmósfera sobre los Andes, la Tierra nos ha demostrado que no necesita efectos especiales para dejarnos sin aliento. Estos 9 fenómenos son un recordatorio de que vivimos en un planeta dinámico, complejo y, a menudo, incomprensiblemente extraño. Son la prueba de que la realidad supera con creces a la ficción. La próxima vez que veas algo que parezca demasiado increíble para ser verdad, quizás no sea un engaño. Quizás solo estés presenciando otro de los increíbles trucos de magia de la naturaleza. Nuestro mundo es un museo de maravillas. Si este viaje te ha parecido tan alucinante como a nosotros, por favor, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, activa esa campanita para más aventuras y déjanos un gran me gusta.